Ya. Entonces les doy la bienvenida a esta primera clase de proceso penal en la Universidad Miguel de Cervantes. Esta es como le digo, la primera clase en este día 9 de agosto de 2024. Entonces, lo que me toca hacer ahora es presentar el curso, hacer una introducción al curso y después comenzar con la materia que pretendo que sea solamente la introducción este día y quizás avanzar algo en el sistema penal antiguo, el sistema penal del Código de Procedimiento Penal. Una breve pincelada vamos a hacer en esta clase y quizás al principio de la próxima clase. Ya, yo le hice una consulta antes de empezar a grabar, que era de las personas que están acá, que son uno 2 3 4 5 6 7 8 9. ¿A cuántas personas le he hecho clase? Levanten la mano. Levanten con la herramienta. Uno, ya, uno, dos, ya. Y nadie más. Tres, cuatro. Hay cuatro personas. Ya, ¿pueden bajar la mano? Yo Cuatro, también, profesor, pero no puedo cinco. levantar la Ya. mano. Cinco personas, ya. Vamos a bajar la manito. También, profe, tampoco puedo levantar la mano. Ya, listo. Le vamos a bajar. Yo también, profe, acá tampoco puedo levantar la mano. Ya. O sea, casi a todos. Casi a todos le he hecho clase. ¿Ah? Mejor dígame, ¿a Eh, quién no le hice el clase? A ver. semestre pasado, profe, a casi Sí. todos los que estamos acá. Ya, ¿a alguien no le hice clase? Antes no habíamos tenido. ¿A alguien no le hice clase? A mí, profesor Ya. Milenko Nagic. Usted es el único. Parece que sí. Ya. Bueno, entonces voy a explicar para usted y bueno, y para los demás también cómo va a ser la mecánica de las clases y también las pruebas, el classroom, los materiales, todas estas cosas. A ver, empecemos primero por el classroom. Le ruego que eso, apaguen el, el sonido. Ya, vamos a empezar con el classroom. Entonces vamos a compartir. Ahí estamos. Ahí estamos compartiendo el classroom. Entonces, acá ustedes pueden ver, me imagino que todos están en el classroom, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, no hay Sí, problema. profesor. Entonces. Bueno, como ustedes pueden ver, hace poco se habilitó. Acá está el link para las clases. Este va a ser el link para todas las clases. Las clases van a comenzar a las 7 de la tarde. Generalmente yo empiezo a las 7 de la tarde y dejo 5 o 10 minutos para que se conecte el resto de las personas. ¿Ah? Aquí está el material, que se lo mandé el 7 de agosto, el material básico del curso. Este material no reemplaza las clases. Este material, si tiene algún error, obviamente lo vamos a solucionar en clases, pero siempre ha de preferirse las clases porque las clases es lo que hace el curso. Este material, más que nada, una gentileza que yo tengo para ordenar la materia del curso. ¿Ya? Acá están ciertos materiales que les envié también, que son 5 materiales bastante cortos. Está el mensaje, el código de procedimiento penal, que es el mensaje, el código antiguo, ese sistema que tuvimos como 100 años en Chile, vigente, que lo vamos a revisar el mensaje seguramente en la próxima clase. Eh, Después viene un pequeño artículo que está acá, que son los desafíos a la reforma procesal penal. Me parece ya 10 años de la reforma, esto es un material, un recorte de un periódico, y se hizo un diagnóstico a 10 años de la reforma procesal penal, qué cosas hay que ajustar, qué cosas no se cumplieron y qué cosas sí se cumplieron. Después tenemos la paradoja procesal del siglo XXI, que está acá. La paradoja procesal del siglo XXI se trata de un texto elaborado, realmente una charla elaborada por un profesor de Derecho Procesal español, que se llama el señor Montero Baroca, y trata sobre cómo se han invertido el principio, podríamos decir, el principio de impulso procesal y de actividad de oficio en materia procesal, cómo se ha invertido durante, digamos, el siglo XXI, cómo se invirtió en relación al siglo XX, es decir, cómo operaba el proceso penal en el siglo XX y cómo opera actualmente el proceso penal en el siglo XXI y cómo opera el proceso civil en el siglo XX,
cómo operó en el siglo XX y cómo está operando actualmente en el siglo XXI. Todo esto dadas los cambios sociales que ha tenido la humanidad. Bueno, realmente Occidente. Después viene la parte de un libro sobre el sistema inquisitivo. ¿Qué es lo que es el inquisitivo? Aquí nos vamos a encontrar con varias, bueno, con una sorpresa de entrada, que el inquisitivo no es el sistema procesal más antiguo. Tiene que ver esto con el impulso procesal. Y después el sistema acusatorio. Esto es parte de un texto del profesor Jordi Nieva, es profesor español de la Universidad de Barcelona, ¿no? Esos generalmente para los que yo le hice clase, estos textos son evaluados, así que tienen que ser leídos. Después aquí hay tres videos, tres links a videos de YouTube que grabé, que son pequeñas cápsulas sobre el principio del proceso penal, la investigación y la formalización de la investigación, que ustedes pueden revisar en el canal de YouTube respectivo. Aquí está el calendario de la solemne. Me imagino que ustedes todos revisaron el Classroom. ¿Ah? Y por último, el anuncio que hoy día íbamos a comenzar un poquito más tarde. ¿Ya? Bueno, ese es el Classroom. Todos tienen acceso al Classroom, así que dejamos de compartir por lo menos esto. Toda la comunicación le pido que sea a través del Classroom y también a través de mi correo electrónico que es rmarquez@ricardomarquez.cl, que por lo demás está en el material. Entonces, cuando ustedes descarguen el material, van a aparecer ahí el correo electrónico solamente para casos de urgencia, eso sí, porque uno no siempre está revisando el correo electrónico. O sea, yo trato de revisarlo todos los días revisar mi correo electrónico. Bueno, eh, después, después ahora vamos a compartir esto. Esto. Bueno, también hay una página web que los conocen ya las personas a las cuales le he hecho clase, pero ahí vamos a poner el inicio. El inicio es ricardomarquez.cl. ¿Sí? Ricardomarquez.cl. Ustedes pinchan publicaciones y después van bajando. Y aquí están las publicaciones. Aquí hay varias publicaciones que vamos a revisar este año, pero en todo caso yo se las voy a ir mandando, pero están aquí. Algunas les voy a pedir que la descarguen, porque, por ejemplo, a ver, que es importante, por ejemplo, el rol del querellante en el proceso penal, que es un artículo que debe tener 12 años. 12 años. Eh, aquí hay un artículo sobre la prueba ilícita, que es un artículo más que nada como casi una cartilla, y acá nos vamos a encontrar con un artículo aquí, eficacia de la prueba ilícita en la persecución y juzgamiento penal, que es un artículo sobre la prueba ilícita ya más completo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí está aquí un cedulario, pero esto, bueno, ahí ustedes pueden ir viendo el material que hay. Pero yo, cuando les pida que descarguen un material, les voy a señalar qué material es, ¿ya? Pero generalmente este material trato de ponerlo todo actualizado, pero como ustedes pueden ver, algunos que son un poquito más antiguos, y generalmente a través del Classroom yo les voy a mandar lo que está actualizado, ¿ya? Pero hay cierto material que, bueno, no tiene modificaciones desde el momento que fue publicado. Ya. Vamos a las evaluaciones. ¿Dudas hasta el momento aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Profesor, profe. consulta. Ya, a ver. Don Pedro. Los dos links o tres de YouTube ¿Ya? también van a ser evaluados. Es que los links son más que nada una ayuda a memoria, porque los links son cápsulas que duran 5 o 7 minutos. Es más que nada un material didáctico audiovisual para que ustedes vean lo importante de cada materia. Por ejemplo, en la formalización de la investigación, seguramente vamos a estar conversando una clase completa, una clase de 2 horas o de 2 horas y media de formalización de la investigación. Obviamente, muchas veces los alumnos no van a poder extraer la esencia, pero la esencia está en esa cápsula de 5 minutos. Más que nada, Perfecto, gracias, no profe. voy a decir nada extra,
En la cápsula no hay nada extra de lo que se diga en clase. De hecho, en clase es, es mucho más material y mucho más desarrollo de, por ejemplo, la formalización, que lo que sale en la cápsula. La cápsula es para que ustedes capten la esencia de esa materia. ¿Ya? Don Luis levantó la mano. Sí, profesor, ¿cómo Dígame, está? Bueno, ¿qué mire, tal? usted mencionó nuevamente al profesor Jordi Nievas. Sí, Y el semestre pasado, yo sé que otra materia, juicio ejecutivo, y lo pasamos, y usted me mandó a hacer un trabajo, del cual tuvimos nota, pero no tuvimos retroalimentación. ah, Entonces, sí, sí, varios no sabemos si hicimos muy bien o muy mal el trabajo. Entonces, más o menos. sería, sí, no, si no, no estuvo Sí, tan el espectacular, pero tampoco tan pro... malo. Pero como vamos a volver al mismo profesor, quizás sería bueno, cuando nos toque ver eso, ahí hacer una pequeña retroalimentación de lo que Mm, logramos entender algunos y quizás no tan bien otros, no sé, pues, para ya. conversarlo por lo menos. Mire, yo en general hago retroalimentación, pero el curso del semestre pasado estuvo bastante apretado estuvo como No, apretado si lo para las sabemos. evaluaciones, estuvo Mm, bastante, no sé, las evaluaciones como que estuvieron muy juntas, ¿no? sí, lo Entonces no sabemos. pude hacer la retroalimentación pero yo siempre hago una retroalimentación, pero Sí, no pude sí. hacerla respecto de los videos y del material, ¿ah? Este Quizás semestre una vamos a cosita tratar de corta. avanzar más rápido. Ya, profesor, gracias. Mm, mm, efectivamente. Bueno, y también, ¿saben? Bueno lo que dijo, porque el semestre pasado tuve un poquito de problemas respecto sí, de la retroalimentación y, el- bueno, respecto de las clases mismas, porque lo online es bastante difuso para los alumnos, entonces tuvimos problemas, no sé, las clases no fueron tan directas o no sé, que algo pasó, pero bueno, y eso se trató de solucionar con las evaluaciones presenciales, en las cuales, bueno, ahí todo el tiempo que no tuvimos retroalimentación lo ocupamos en evaluaciones, eh, ya que yo concurrí muchas veces a evaluar a la universidad, pero esa no es la idea, que uno vaya tantas veces a la universidad, que vaya uno una vez solamente a hacer la evaluación, pero eso sí. Yo voy a tratar, porque ya me di cuenta que sí se puede hacer clases por lo menos una hora o una hora y media los días viernes presencial. Entonces voy a tratar de que una vez al mes, por lo menos una vez al mes, y el ideal dos veces al mes, las clases sean presencial, ¿ya? Para que ahí podamos tener la retroalimentación respecto también de las pruebas. ¿Les parece? Que eso es fundamental. Que, no sé, un día viernes o el día que ustedes tengan disponible, podamos tener una clase presencial, ¿ya? Sí, Ok. sería ideal, Sí. sería muy bueno. Sí, vamos a tener una clase presencial, ojalá por lo menos una vez al mes. Entonces, yo sé que la universidad los días viernes la cierran más temprano, pero no la cierran tan temprano porque tuve evaluaciones en los viernes la cerraban como a las 8. O sea, pucha, con que podamos, quién sabe, quizá empezar un poquito más temprano a las 6:30, 6:30 hasta un cuarto para las 8, hasta las 8 que hagamos clase presencial sería ideal. ¿Ah? Lo que no quita, obviamente, que yo entiendo que hay personas que el curso es online, etcétera, etcétera. Entonces, de todas formas, esa parte, hacerla con cápsulas y dejarla colgada en la red, en YouTube, o un link en el Classroom, ¿ya? Entonces, esa es una innovación que pretendo hacer este semestre, hacer unas clases, por lo menos una clase al mes que sea presencial. ¿Ya? La otra cosa, bueno, todos ustedes saben que esto va a quedar grabado y después va a ser subido a mi canal de YouTube, que también ustedes lo conocen, que es Ricardo Márquez Acevedo, y ahí ustedes encuentran el canal y ustedes pueden revisar la clase las veces que ustedes quieran, ¿no? Ya. Em, ya, vimos entonces el Classroom, vimos la página web, la bibliografía. Bueno, al final vamos a ver las evaluaciones, ¿ya? Veamos la bibliografía. Miren, el curso pasado
varios de ustedes me pidieron bibliografía. La bibliografía en general, bueno, está en el material que yo les doy, ahí está las citas a pie de página, donde ustedes pueden consultar la bibliografía, pero este semestre voy a mandarle algunos libros digitales y yo le voy a hacer la salvedad porque de todas formas el semestre pasado yo le dije que habían cosas que son como demasiado. En la bibliografía ustedes tienen que tener presente que uno puede mandar textos guía. Por ejemplo, el texto guía obviamente son los materiales del curso, el material que ya está en el Classroom. Eso es esencial. El texto, digamos, es el texto esencial. Pero también pueden haber textos de consulta que obviamente ustedes no van, esos textos no los van a estudiar completo, solamente van a consultar lo pertinente. Por ejemplo, si quieren profundizar, no sé, en las medidas cautelares, bueno, ahí pueden profundizar en las medidas cautelares. Ahí tienen, no sé, un texto que con 30 páginas sobre medidas cautelares. ¿No? Entonces ahí les voy a ir mandando el texto para que ustedes revisen y profundicen. También le voy a hacer la aclaración. Este es un texto para profundizar. Este es un texto quizás para ver cierto tema. Este es un texto para ver este otro tema. Pero el texto guía, el texto por el cual ustedes deben guiarse, el que tiene la estructura del curso, es el texto que subí al Classroom de clases. ¿Ok? Ya. ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, por mi parte no, Ya. profesor. Ok, sigamos entonces. Vamos a las evaluaciones. Respecto de las evaluaciones, va a ser lo mismo, va a ser Solemne uno, la cátedra y Solemne 2. O sea, es decir, vamos a tener tres evaluaciones. La, la Solemne uno generalmente tiene una materia más acotada. Entonces yo les pediría a ustedes que la Solemne uno que por favor estudien, ¿no? Porque muchas veces la Solemne uno es la prueba que va digamos, a determinar el curso, o va a determinar su actitud frente al curso, o va a determinar realmente los va a determinar y eso tampoco es bueno. Yo siempre eh, hago que la Solemne 2 que es una prueba con mayor materia y con mayor profundidad y con mayor complejidad, pueda reemplazar a la Solemne uno si es que le va mal a la Solemne uno. Entonces, es esencial esa cuestión de que ustedes estudien para las pruebas. Y no, aquí los cursos no se pasan solamente asistiendo a clases, sino que tienen que estudiar y tienen que entender lo esencial de las materias que uno pasa. Para ellos voy a estar disponible, por ejemplo, en el Classroom, voy a estar disponible en la página, perdón, en el correo electrónico, por ejemplo, que ahí se señalen dudas o que ustedes anoten dudas. Muchas veces las dudas surgen después de la clase, incluso eh, por mi experiencia las dudas surgen cuando están recién estudiando para las pruebas. Entonces, generalmente yo también dejo la clase anterior a una prueba para que solucionemos dudas. Entonces también eso hay que tenerlo presente, o sea, tienen que estudiar, ojalá clase a clase. Si las clases empiezan a las 7 de la tarde, ustedes ya a las 6 estar preparados y ver lo que pasó en la clase anterior. Le anticipo que este curso es mucho más complejo que el curso del semestre pasado. Este curso también es mucho más importante que el curso del semestre pasado por varias razones que ya vamos a indicar cuando comience con la introducción al curso. Em, Fíjense que el semestre pasado me di cuenta que la prueba del texto, de los textos, de los materiales, tuvieron el peor desempeño. Entonces, voy a ver cómo lo hago para la cátedra, porque pretendo introducir los textos en las pruebas, en la Solemne uno y la Solemne 2, no evaluarlos por separado. Y también dada la
La modalidad online, la solemne uno la voy a tomar oral. ¿Mm? Y ahí voy a ver qué hago con la solemne 2. ¿Ah? Em, pero la solemne uno va a ser oral y estoy pensando en que la cátedra va a ser una prueba de casos, ¿ya? De casos, solo de casos. Bueno, ¿dudas, consultas hasta el momento? Luis Lara me levantó la mano. A ver, Sí, profesor, ¿me escucha? lo escucho. Ya, profesor, el semestre pasado tuvimos la solemne posibilidad de darla presencial o darlas online. Mm. ¿Este semestre va a ser lo mismo? Sí, yo creo que es presencial es lo mejor y los que por fuerza mayor no puedan ir a la universidad, que las den online, efectivamente. Ahí también tuve otro problema el semestre pasado y que también eso nos quitó tiempo también para la retroalimentación, que fue que algo pasó, pero el curso, bueno, les voy a mostrar esto, vamos a compartir la pantalla, que esto realmente no es bueno. Ustedes pueden ver ahí, ahí está la página de mis clases. Claro, imagínense si tenemos uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 alumnos, no hay problema con las correcciones, las pruebas, no hay problema con la retroalimentación porque son 3 alumnos solamente. Pero me parece que el semestre pasado también empecé con 3 alumnos y terminé con cerca de 40. Entonces también eso no es bueno porque 40 alumnos son bastante alumnos y uno no puede planear las actividades como en cursos más pequeños. O sea, revisar 40 pruebas de desarrollo, por ejemplo. Si yo me hubiera dado cuenta que tenía 40 alumnos, que después me di cuenta, por ejemplo, no hubiera hecho una prueba de desarrollo en la cátedra, hubiera hecho una prueba con alternativas, que es mucho más fácil de corregir. Y claro, y por eso me demoro más en corregir 40 pruebas de desarrollo. Entonces, el ideal es que estos alumnos más o menos se mantengan y no aumente de manera, no sé, exponencial la cantidad de alumnos. ¿Ya? Ese otro problema que detecté, que hizo que pudiera, se- el curso fuera o sea, no se pudiera cumplir con los objetivos que yo quería y hacer todo más expedito. Sí, me quiere decir algo. Profesor, Sí, yo no estoy ahí en su lista, ya, pero es porque yo soy de diurno, pero estoy esperando mi cambio a ya. su clase. Bueno, Ya, eso era. ok. Ya. Bueno, ¿Alguna duda, profesor, alguna consulta? ¿Otra más sí, para que comencemos con la introducción? profesor, bueno, al mirar la lista que usted presentó, claramente ahora en esta reunión hay personas que tampoco están en la lista, entonces lo que quiere decir que ese número va a aumentar igual porque eso a medida que se vayan matriculando va cambiando el Claro, número. Lo claro, ideal sería, que aumenten 5, que aumenten 3, está bien, aumenten 10, está bien, obvio, pero 40 es como mucho. obvio, profe. Y esos 40 Gracias. aumentaron casi en los últimos 2 meses o el mes y medio antes de terminar el curso, entonces fue bastante impresionante. Profesor. ¿Sí? Eh, bueno, antes que termine o antes que hagamos la primera solemne, nosotros como curso nos comprometemos a entregarle ya un listado más consolidado Claro, para saber a qué atenerme, sí, sí, claro, ¿ya? porque nosotros manejamos más o menos quiénes están acá o quiénes toman Ya, en la otra modalidad, entonces muy cercano a la primera solemne le podríamos entregar esa información para que de ahí en adelante maneje un número muy parecido al real, digamos. ya, eso sería ideal para yo programar las actividades, porque Sí, si tenemos 40 alumnos, pueden que hacer algunos cambios. Por ejemplo, ujú, no puedo tomar tampoco las pruebas en tantas tandas como lo hice la otra vez, porque yo pensaba que cada tanda iba a ser de 5 alumnos, de 10 o de 4 alumnos, y eran de 15, de 20. ¿Mm? Bueno, ya, otra duda, otra consulta antes de comenzar la introducción, porque creo que ya dije todo.
Le dije todo lo que tenía que decir respecto de los materiales, respecto a cómo se va a desarrollar el curso. Así está todo. ¿Quién es el delegado del curso? Yo, profesor Luis Ya, don Álvarez. Luis. Entonces preocúpese de ver el día que ustedes, por ejemplo, tienen libre, no sé qué día tienen libre, para ver que ese día podamos hacer la clase presencial. No, este semestre tendría que ser en su horario porque estamos, no sé cómo nos ordenamos, pero nos ¿Ya? quitaron una hora el sábado y nos la pusieron al medio de la semana, entonces tenemos todos los días clases. Ya, Tendría que ser en el ya, mismo día que le corresponde a usted ya. ir presencial. Pero empezar más temprano, eso sí. Sí, podría ser. Empezar a las seis y media, Habría porque que por lo menos grabar la clase, eso sí, para los que no sí, puedan sí, asistir. no, yo puedo hacer una clase Mm, de la misma materia, pero que no es lo ujú, mismo porque cuando hay interacción con los alumnos es diferente, de la misma ujú. materia y dejar una clase asincrónica y la Ah, cuelgo al canal. O sea, por ya, ejemplo, una perfecto. clase con alumnos, Mm, uno se puede demorar 2 horas en pasar cierta materia, pero con una clase asincrónica donde no hay pregunta ni consulta, es una clase media hora. perfecto. ¿Mm? Bueno, Profesor, eso sí. Profesor, nosotros con Luis, cuando hablamos con la profe Marta, ella dijo que estaba disponible en la universidad para hacer clase el día viernes Ujú. y que si usted le pedía, o sea, ella avisaba y Sí. cerraban un poquito más tarde, porque ese día me dijo hasta las 7:30. Pero si nosotros le avisamos que vamos a estar hasta las 8, ella da aviso Sí, sí, yo creo y que nos quedamos hasta las 8. hasta las 8 se puede, yo creo, porque la otra vez también Sí, terminamos cerca de eso las no, 8 las evaluaciones. Yo creo seis y eso sí media, está 8 es conversado. suficiente, ¿ya? Ok. Ya, ok. Bueno, eh, ya, vamos a ver, vamos a hacer un alto 5 minutos para ordenar un poquito la materia yo, para ver cómo vamos a empezar con la introducción. Y ustedes por mientras, en estos 5 minutos, piensen en alguna duda que tengan, y me la plantean a la vuelta de este recreo, pequeño recreo, para que comencemos, ¿ya? 5 minutos desde ahora, ya. Gracias. Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a comenzar el curso con una pequeña introducción. Miren, vamos a comenzar con una pequeña anécdota. Hoy día estaba revisando el computador en la mañana y quería ver si cierto tribunal era competente en determinada, mejor dicho, si había cierta competencia de una fiscalía determinada respecto a cierto territorio. Entonces me acordé que yo había escaneado una guía de la reforma procesal penal que la entregó el Mercurio como una cartilla y la empecé a revisar y me di cuenta de dos cosas. La primera cosa es que no estaba completa. Así que la busqué y la escaneé completa. Y de la segunda cosa que me di cuenta es que sí, efectivamente servía, hasta el día de hoy servía para determinar la competencia de los tribunales, de los juzgados de garantía y también para determinar la competencia de las fiscalías. Sí, la competencia de las fiscalías. Es decir, que ahí hay otra cosa que podríamos decir que todas las fiscales tienen competencia en todo Chile, pero bueno. Em, y en conclusión, eh, me fijé de la fecha en que entró a regir la reforma procesal penal en Santiago, que era precisamente el 16 de junio del año 2005. A las 12 de la noche, del 16 a las 0 horas, del dieciséis de junio del año 2005, empezó a regir la reforma procesal penal en la región metropolitana. Se postergó 3 o 4 veces porque tenía que entrar a regir antes, pero todos sabemos que la mitad de Chile está en la región metropolitana y por lo tanto era el lugar donde había más complejidades para que empezara a regir. La decisión de hacer regir la reforma procesal penal por regiones en Chile fue una decisión bastante acertada y una decisión que en las veces que no se ha tomado, por ejemplo, tratándose de la reforma de familia, de la reforma procesal de familia,
tuvo consecuencias desastrosas, sobre todo en Santiago, en su aplicación. En cambio, la reforma procesal penal aplicada de manera escalonada, primero en las regiones con menos población, tuvo bastante éxito, realmente una reforma con bastante éxito. No hubo mayores complejidades ni problemas. Bueno, eso significa que vamos a cumplir 20 años de reforma procesal penal en Santiago. El próximo año cumplimos 20 años. Y esto también significa que durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, convivieron dos sistemas procesales totalmente opuestos en la región metropolitana, y que cada vez han ido disminuyendo la aplicación del procedimiento antiguo en Chile y en general y en especial en la región metropolitana, habida cuenta de que han ido produciéndose cada vez, digamos, ha operado cada vez la prescripción tratándose del sistema antiguo. De hecho, hay casos, hay casos en que se ha llevado a la justicia respecto al sistema antiguo que están prescritos ya, sobre todo casos de abusos sexuales contra menores, por ejemplo, el caso Caradima, que lo tenía que ver la justicia antigua, fue un caso que estaba iniciado solamente para que operara la prescripción. Bueno, pero vamos a la introducción propiamente tal, esto también es parte de la introducción. Um, Tenemos que la reforma procesal penal ya de reforma tiene poco, porque ya tiene 24 años de vigencia en Chile. Entonces, es un cuarto de siglo. Por mucho que el sistema procesal penal antiguo haya regido 100 años en Chile, un cuarto de siglo ya es una cuarta parte de lo que regió el sistema penal antiguo. Por lo tanto, ya no podemos hablar, o es difícil hablar, quizás para uno que ya es más, tiene cierta edad, eh, todavía la puede tratar de reforma procesal penal. Pero actualmente nosotros podemos decir el sistema procesal penal chileno, nada más. Bueno, el sistema procesal penal chileno, para que fuera instaurado, pasaron muchas cosas y fue una creación en democracia, dadas las autoridades que tenían que reformar el sistema de justicia y quizás, no sé, que es una forma de decir o una forma de pensar, quizá uno puede pensar de que em, se empezó, digamos, de atrás para adelante. ¿Por qué digo de atrás para adelante o se empezó eh, quizás, porque quizás el último sistema que debió haber sido reformado era el procesal penal, porque es más específico? Podemos decir que debió haberse reformado primero el sistema procesal civil, que en definitiva es la base de todo el sistema procesal, es la base del sistema, ah, digamos, se aplica de manera supletoria a todos los procesos especiales el procedimiento civil. Entonces, podemos decir que tal vez, si hubiera sido esto abordado de una manera quizás no tan política, quizás de una manera más jurídica, debió haberse empezado por el sistema procesal civil para ser reformado y después ver la estructura. Y empezar por el sistema procesal penal ha generado problemas en el resto de las materias procesales. Y el problema más grave que yo veo que se ha generado es la anarquía que existe respecto a los recursos. Porque si se hubiera empezado por el principio, por lo general, por, por el sistema que va a estructurar, por el sistema que estructura todo sistema genérico procesal, que hubiera sido el proceso civil, quizás todo esto hubiera sido más estructurado pensando en los recursos. Como se empezó con el sistema procesal penal, la estructura de recursos actualmente es totalmente anárquica. Tenemos que, en materia procesal penal, tenemos un recurso de apelación realmente disminuido, que ya no es trascendente, realmente no es muy importante, totalmente jibarizado.
y tenemos un sistema de revisión de las sentencias definitivas realmente tenue, que es el recurso de nulidad. Es muy tenue, solamente lo único que puede hacer es revisar el derecho y más que nada revisar el derecho aplicado a la sentencia y al proceso, más que nada para repetir un nuevo proceso ante jueces no inhabilitados. Entonces, es realmente tenue la revisión. Así, en materia laboral, tenemos un recurso de apelación también disminuido, con un recurso de nulidad y, que es una revisión tenue de la sentencia definitiva también, y después con una revisión ante la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que es más bien una casación disminuida también, que se denomina recurso de unificación jurisprudencial, bastante disminuida y bastante mal enfocada desde una perspectiva sistémica, ah, respecto de lo que significa la unificación jurisprudencial. Porque la unificación, si estamos hablando de unificación jurisprudencial, la unificación jurisprudencial no puede ser hecha por una sala de la Corte Suprema, tendría que ser por el Pleno, como si está estructurado en la casación en el fondo, por ejemplo. Bueno, y en familia tenemos una apelación quizás no disminuida porque es el recurso propio de la revisión de las sentencias definitivas y una casación en la forma disminuida con menos causales y una casación en el fondo normal igual que en el sistema civil. Y en el sistema civil, bueno, tenemos apelación, un recurso base para las sentencias definitivas y después casación en la forma, casación en el fondo para ante las cortes. Em, si se hubiera estructurado, por ejemplo, todo desde la base, desde el sistema procesal civil, quizás tendríamos lo que teníamos antes de la reforma procesal penal, en donde todas las sentencias eran recurribles de apelación y después en la segunda instancia todas eran recurribles de casación en el fondo y casación en la forma. Y eso pasaba en materia de familia, en materia de menor en ese tiempo, en materia laboral, en materia penal y en materia civil. Había una uniformidad. Actualmente los sistemas no son uniformes. Em, Bueno, pero veamos las razones de por qué se reformó primero el sistema procesal penal y no el sistema procesal civil, que es la base del sistema, de los sistemas procesales. Bueno, la razón fue la urgencia. Fue la urgencia porque, em, por una parte, Chile al integrarse al resto digamos, de las democracias occidentales, uno fue incorporándose a través de tratados, tratados de libre comercio, etcétera, y en los tratados de libre comercio, una de las cláusulas esenciales y fundamentales era que se modificara el sistema procesal penal porque no daba garantías de juzgamiento imparcial. Realmente era un sistema bastante anticuado y bastante poco, poco, que no da, realmente que no daba garantías al imputado. ¿Ah? Era un sistema bastante arcaico, ¿no? Por decirlo menos, y con todo lo que eso conllevaba. Entonces, la incorporación de Chile al mundo implicó cambiar el sistema procesal penal, también cambiar un poquito el sistema laboral también, pero el mayor atraso y la mayor crisis, el mayor colapso estaba en la justicia penal. El colapso y crisis de la cual yo fui un testigo privilegiado, porque yo empecé a trabajar en el año 95, a fines del 95 en un estudio que solamente se dedicaba a asuntos penales, ¿no? Yo veía la parte penal como procurador y después como abogado. Entonces tuve 10 años lidiando con el sistema procesal penal antiguo. Y realmente es interesante cómo todo esto cambió y cómo fue cambiando y cómo cambió completamente y, y cómo los abogados del sistema antiguo se tuvieron que incorporar al sistema nuevo y también cómo ellos, la percepción que tenían del sistema nuevo, que ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando el curso, pero yo les puedo decir algo, que en algún momento algunos abogados del sistema antiguo decían, esto es lo mismo, esto realmente es lo mismo, si ahora el actuario es el fiscal hace actuario, una cuestión totalmente extraviada, porque no podemos decir que el funcionario judicial que tenía el nombre, digamos,
un hombre que era, eh, realmente se le denominaba actuarios, pero ese era un nombre que le daban los abogados. Realmente son funcionarios, eran funcionarios de secretaría, los actuarios. Y ahí vamos a ver cómo funcionaba el sistema. Bueno, todo esto implicó que había que modificar el sistema procesal penal porque era el que estaba más y absolutamente colapsado. Estaba absolutamente colapsado por razones que ya vamos a dar. Y también era un sistema, como les digo, que nos daba garantía de juzgamiento imparcial por situaciones que ya vamos a revisar. También era un sistema que nos daba garantías de defensa, de debida defensa, sobre todo a las personas con menores recursos, a las personas que cometían delitos con que no tienen recursos para contratar a un abogado. Incluso los que tenían recursos para contratar a un abogado también veían su capacidad de defensa totalmente disminuida. Bueno. Veamos entonces el sistema procesal penal antiguo. A ver, veamos la estructura a grandes rasgos del sistema procesal penal antiguo. El sistema procesal penal antiguo tenía dos etapas. Estaba la etapa, mejor dicho, el procedimiento penal antiguo tenía dos etapas. Cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando del conjunto de reglas anticipadas mediante las cuales va a avanzar reglamentadamente el proceso, el procedimiento. Es decir, las reglas tenían dos etapas. Una etapa que se denominaba sumario, que era una etapa de antejuicio. Era una etapa preparatoria y preliminar, denominada sumario. Y la segunda etapa, que era el proceso penal propiamente tal, que se denominaba plenario. Tenemos entonces el sumario como una etapa previa y el plenario como el proceso penal propiamente tal. Entonces, sumario y plenario. El sumario era una etapa, como ya les digo, que no era una etapa jurisdiccional propiamente tal, pero tenía ribetes jurisdiccionales. ¿Por qué razón? O tintes jurisdiccionales, ¿por qué razón? Porque quien actuaba y iba haciendo avanzar el sumario era el juez del crimen, mismo juez que también actuaba en el plenario. Pero en el sumario el juez del crimen actuaba más bien como un funcionario de la administración del Estado que lo que hacía era, por una parte, perseguir a una persona que haya cometido un delito, podemos llamarlo imputado desde ya, y dirigiendo la investigación en su contra, y también a su vez tomando decisiones jurisdiccionales respecto de la suerte de este imputado. Cuando hablo de decisiones jurisdiccionales, estoy hablando de decisiones que tienen que ver con la amenaza, privación o limitación de garantías constitucionales. Las tomaba el juez del crimen. Y después también juzgaba. Es un gran problema. Bueno, el sumario comenzaba con la resolución que lo declaraba abierto, que era el propio juez del crimen el que ordenaba abrir sumario, se autoordenaba abrir sumario, y también el juez del crimen ordenaba diligencias que iban a hacer, que se iban a realizar para esclarecer los hechos, y también iba determinando quiénes eran las personas que podían estar vinculadas al delito, haber cometido el delito. Entonces, a ellos los investigaba. El juez del crimen investigaba. Y la estructura del juzgado del crimen también era una estructura bastante arcaica que estaba uniformada con el sistema civil. Es decir, en un juzgado del crimen existían los mismos funcionarios que en un juzgado civil. Existía el juez del crimen, secretario y funcionario oficial primero y funcionario del resto, funcionario de secretaría, etcétera. Lo mismo que existía en un juzgado civil, cual, lo cual hace que la función penal es diferente a la función civil y por lo tanto hay un problema ahí de dotación y especialización de la dotación. Bueno, entonces el plenario, ¿cómo sabría? ¿Cómo sabría principalmente, perdón, el sumario, esta primera etapa del procedimiento penal, ¿cómo sabría? Con la resolución del juez que lo declaraba abierto. También podía haber una denuncia y el juez podría abrir sumario. Y también podía haber una querella y el juez, si la declaraba admisible, también podía abrir el sumario criminal. El sumario, ¿cuánto duraba el sumario criminal? Bueno, no había un límite. Podía durar todo lo que el juez del crimen estimara conveniente. ¿Cuál era las razones por la cual el juez del crimen cerraba un sumario? Bueno, porque estaban agotadas las diligencias de investigación.
Agotada la diligencia de investigación, el sumario se cerraba. ¿Cómo se cerraba el sumario? Con la resolución que lo declaraba cerrada, que era una resolución dictada también por el juez del crimen. Ahora, durante este sumario no solamente ocurría la investigación y a través de las diligencias que el propio juez del crimen decretaba, ya sea a petición del querellante o fundamentalmente a petición del querellante, y bueno, también la defensa del imputado también podía solicitar diligencia de investigación. La resolución más importante que se dictaba durante el sumario criminal era el llamado auto de procesamiento. Esta resolución se denominó autoprocesamiento a contar del año 1989, porque antes se denominaba autoencargatoria de reo. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, muchas veces en casos bien bullados, decía los titulares de los periódicos, de los diarios, decía encargado reo tal persona. Entonces, ¿qué percepción tenía uno cuando una persona era encargado reo? Significa que era culpable. Y esa percepción de culpabilidad era muy difícil sacarla de toda la sociedad. Y en definitiva, esto tenía que ver con la falta de imparcialidad del juzgador, porque si el juzgador, después de toda la investigación que hizo, determinó que una persona tenía que ser encargada de reo o procesada después a contar de 1989, esa percepción era muy difícil que se cambiara en el juicio penal propiamente tal, que se denominaba plenario, que ya vamos a decir de qué se trataba el plenario y qué diferencias tenía con el sumario. Bueno, esta resolución era sumamente importante porque era la resolución que hacía ingresar a una persona ajena al proceso y la ingresaba como sujeto pasivo a través del autoprocesamiento. Y el autoprocesamiento era una resolución que era un auto, era esencialmente revocable, por razones obvias, y tenía casi los mismos requisitos. El auto de procesamiento que está en el artículo en ese tiempo, en el 274 del Código de Procedimiento Civil, tiene como los mismos requisitos que tiene actualmente las condiciones para que una persona se declare su prisión preventiva. Los requisitos del autoprocesamiento en ese tiempo era que haya declarado el imputado en el proceso, que hayan antecedentes que justifiquen la existencia del delito y que hayan antecedentes que hagan presumir fundadamente la participación culpable del imputado, ya denominado aquí procesado con el autoprocesamiento, en el delito. Entonces, con esas tres condiciones se podía procesar a una persona y se incorporaba como sujeto pasivo al proceso penal. Digamos, quizás, al, quizás no había proceso, pero sí al procedimiento penal podríamos hablar, porque realmente esta etapa de sumario criminal era un antejuicio, no era jurisdiccional, pero se tomaban decisiones jurisdiccionales a cargo del juez del crimen. Bueno, era sumamente importante que existiera procesado, porque si agotaba las diligencias de investigación, eh, se cerrara el sumario sin procesado, esto se acababa o se suspendía mediante los llamados sobreseimientos, específicamente el sobreseimiento temporal, que era una resolución que en la mayoría de los casos implicaba que se terminaba el procedimiento penal y ya nunca más iba a ser perseguida esta persona porque no habían antecedentes. Lo que no se podía determinar durante el sumario criminal era muy difícil después eh, negarlo o impugnarlo en el plenario, en el proceso penal propiamente tal, por razones que ya vamos a revisar. Ahora, yo les dije que hay una característica sumamente importante del procedimiento penal en cuanto a esta etapa sumario criminal, es que no tenía plazo de duración. De hecho, me parece que todavía no estoy muy seguro, pero hay sumarios, o sea, estoy seguro de esto, hay sumarios criminales que llevan 40 años abierto un sumario. Hay casos bien bullados. Uno de los casos es el caso de este niño Rodrigo Anfrons, que me parece el año 78 o 79, fue encontrado muerto cerca de su casa y hasta el día de hoy no se ha descubierto quién fue el que lo asesinó, quiénes lo asesinaron, y el sumario se ha cerrado y se ha abierto.
me parece que el año pasado o año antepasado, fue la última vez que se reabrió el sumario, desde el año 79, imagínense. ¿Cuántos años son de eso de sumario? La misma causa de este joven que desapareció en el sur de Chile, en Concepción, Matute Jones, también fue un sumario que duró muchos años y se ha reabierto y se ha vuelto a cerrar, etcétera. Bueno, ese era el sumario penal, en el sistema antiguo. Eh, Después venía la segunda etapa, que era el plenario. El plenario se elevaba la causa a plenario cuando había un procesado durante el sumario y se cerraba este sumario y se elevaba a plenario con la llamada acusación de oficio. ¿Por qué de oficio? Porque quien acusaba era el juez del crimen, es decir, quien había hecho la investigación en el sumario, quien había procesado durante el sumario y también decretado las diligencias pertinentes, ya sea para excluir al procesado o para que siga siendo investigado durante el sumario. Una vez que ya todas las diligencias de investigación se concluyeron, el juez del crimen cerraba el sumario y en un plazo de 15 días dictaba la acusación de oficio. El mismo. Por eso se llamaba acusación de oficio. Algunos le llamaban acusación fiscal porque en algún momento existía el Ministerio Público, pero judicial, en primera instancia, y los que elevaban la causa eran los promotores fiscales, que eran una suerte de fiscales judiciales, pero en primera instancia. Eso se eliminó, me parece, en el año 1925. Em, con la acusación es algo, lo que es la demanda al juicio civil, es decir, la acusación es la que da origen al proceso penal propiamente tal y es quien le da competencia específica al juez del crimen en este caso. Era el mismo juez del crimen el que dictaba esta resolución judicial, que era la acusación. Actualmente, la acusación no es una resolución judicial, sino que es un acto jurídico procesal por parte del Ministerio Público, que es un ente administrativo, no es un ente jurisdiccional. Bueno, entonces este mismo juez encontraba todo su trabajo bueno hecho durante el sumario y dictaba esta resolución denominada acusación fiscal y con eso se elevaba la causa a plenario, que el plenario, como les digo, era el verdadero proceso penal. Pero, ¿qué problema tenía el plenario? El plenario tenía ciertos principios y dentro de los principios más trascendentes en cuanto a, podríamos decir, a la ineficacia para controlar lo hecho en el sumario, era esto del orden consecutivo legal. ¿Qué significa esto del orden consecutivo legal? Esto significa que el sumario, o sea, perdón, que el plenario tenía etapas que debían ser agotadas y con plazos. Por ejemplo, em, había un plazo para que el imputado contestara la acusación fiscal. Un plazo de 6 o 10 días, dependiendo de cuántas acusados existieran. Eh, y por otra parte, se permitía también la participación del querellante para que se adhiriera a la acusación o hiciera una acusación particular, e incluso se permitía, y esto era bien extraño, que el actor civil también participara del proceso penal en el plenario, si es que se había hecho parte civil durante el sumario, o incluso si es que en el plazo para adherirse a la acusación lo hacía, también lo podía hacer, o más que nada podía demandar, presentar demanda en esos plazos. El actor civil, ¿quién era? Era la persona afectada civilmente por el delito. Ese era el actor civil. Bueno, todo esto tenía que ser contestado por la defensa del acusado en este caso, y el problema que se daba era que, bueno, si tenía un abogado defensor, no contestaba. Pero si no tenía abogado defensor, ahí ocurrían ciertas situaciones que ya vamos a revisar cuando veamos los defectos del sistema penal antiguo. Pero en definitiva, lo que da un poquito de garantía, un poquito, era que la contestación de la acusación era un trámite que nos podía ser evacuado en rebeldía. ¿Qué significa? Que no se podía avanzar en el proceso penal sin que un abogado contestare y contesta
la acusación del propio juez o las acusaciones particulares o las acusaciones adheridas, las adhesiones. No se podía seguir adelante. Con posterioridad a la contestación venía un término probatorio, pero el término probatorio se regía por la regla del Código de Procedimiento Civil, es decir, 20 días de término probatorio. Y este es el principal problema, bueno, uno de los problemas, porque habían varios problemas más, pero era el principal problema de por qué lo hecho en el sumario criminal no podía ser impugnado durante el proceso penal, porque en definitiva, todo lo actuado en el sumario criminal, como lo había sido actuado por un juez, eh, se incorporaba al proceso penal si per se. Es decir, todo lo que había investigado un juez en 5 años o en 2 años, uno obtenía un plazo de 20 días para desvirtuarlo, algo totalmente imposible, imposible. Habían ciertos derechos que no podían tampoco ser ejercidos, como por ejemplo la ratificación de los testigos durante el sumario. Era muy difícil que uno obligara a que los testigos que declararon en el sumario declararan en el plenario para yo poder contrainterrogarlos, ¿no? Era muy difícil porque no iban. Y después de 2 años, 3 años, 5 años, se habían cambiado de domicilio, no querían ir, etcétera. Y todos sabemos que los testigos que van a declarar presionados por la justicia tienden a no declarar nada, a decir se me olvidó, no me acuerdo, etcétera. Bueno, teníamos esos 20 días para desvirtuar. Y después teníamos la observación en la prueba en el plazo de 10 días, igual como me parece que eran menos, eran 6 días. Y después teníamos la citación para ir sentencia y después el fallo. Entonces, ese era el juicio penal, ese era el proceso penal. Una cuestión totalmente, podríamos decir, era formal, totalmente formal, porque realmente el proceso penal, o mejor dicho, el material con el que el juez del crimen fallaba, ya sea para absolver, ya sea para condenar, era lo actuado en el sumario. Y el sumario no era contradictorio. En el sumario criminal solamente el juez decretaba la diligencia, bueno, de hecho decretaba la diligencia e interrogaba a los testigos, sin la presencia de contradictores, sin la presencia del abogado defensor y de los querellantes, ¿no? No, porque era un sumario criminal. Todo lo que implica la palabra sumario, la prueba rendida sumariamente, es la prueba rendida sin término probatorio y sin contradicción. Entonces, era un sistema realmente extraño, aunque uno puede decir que no es tan extraño. Claro, por una persona del siglo XXI le puede parecer extraño, pero si nosotros, si nosotros quizás viéramos eficiencia, quizás si nosotros quisiéramos ver, bueno, realmente el objetivo del sistema antiguo era llegar a la verdad. Sí, podría ser, pero obviando garantías constitucionales. Claro, llegar a la verdad, porque en definitiva el juez lo que quería hacer, el juez penal lo que quería hacer era llegar a la verdad. Y para eso tenía varios instrumentos a su haber. Para empezar, tenía todos los órganos y organismos, eh, digamos, de investigación en su mano. Tenía las policías, tenía el servicio médico legal, tenía el registro civil, tenía el servicio de impuesto interno, todo el aparataje estatal a su mano para llegar a la verdad. Y tenía un instrumento muy importante para llegar a la verdad, pero instrumento que en definitiva lo que significaba, y todavía no lo he dicho, lo que significaba era eh, juzgar a una persona sin garantía, y que era el secreto de sumario. Una cuestión que se ha criticado un poquito en las investigaciones actuales del Ministerio Público, que el Ministerio Público tiene derecho a mantener la investigación en secreto y puede renovar esto con petición al juez de garantía, etcétera. Y algunos han dicho que las investigaciones que no son secretas tienden a diluirse y tienden a no llegar a no arribar a ningún puerto porque las personas saben de qué se trata, etcétera. Bueno, en la materia penal existía el secreto, es decir, el juez del crimen podía investigar de manera, bueno, secreta, sin injerencias de nadie, los hechos. Pero esto no era tan así, porque nada es tan químicamente puro como se puede plantear, porque existían
eh, situaciones que eran anómalas en todo caso, pero que implicaban que muchas veces el secreto para lo único que servía era para beneficiar a una de las partes, y generalmente la parte más poderosa o la parte que podía tener acceso a corromper el sistema judicial. Bueno, eso a grandes rasgos lo que era el sistema procesal penal antiguo. ¿Alguna consulta? ¿Algo que me quieran decir del sistema antiguo? Don Pedro. Profesor, a modo de eh, quizás casi broma, pero Ah, ¿existía algún abogado que le pudiera ganar un juicio al juez viendo todas las facultades que éste tenía y que prácticamente a grandes rasgos era juez, jurado y verdugo? sí, por supuesto. Sí, Es que lo que pasa, sí, juez jurado de verdugo, claro. Lo que pasa es que habían situaciones bastante, a ver, la estructura del juzgado del crimen hacía que se pudiera ganar teniendo una buena defensa, pero uno ganaba convenciendo al juez del crimen de que su cliente era inocente o no era culpable. Eso había que hacer. O sea, había que convencer al juez del crimen. Así de sencillo. perfecto. Era muy difícil que el juez del crimen fuera a dictar una sentencia absolutoria, porque ya había procesado, pero se daba la posibilidad de que las sentencias condenatorias que habían sido dictadas, digamos, de forma poco cuidadosa, pudieran ser revocadas por las cortes de apelaciones. Entonces, existía esa posibilidad que la corte de apelación, la corte de apelación respectiva, formada en la sala por tres jueces, pudiera ver, no, pues este trabajo no está bien hecho. Entonces, se podía revocar, se podía revocar la sentencia. Y lo bueno de esto es que, y que no ocurre ahora, es que las cortes de apelaciones, con el mismo material que el juez del crimen condenaba, podían absolver y podían volver a revisar ese material. Y quizás ese es uno de los grandes defectos, a mi modo de ver, del sistema penal reformado actual. Yo creo que el sistema penal, bueno, está estructurado así y es muy difícil cambiarlo porque la estructura es así. La estructura está basada en el tribunal oral en lo penal. Lo que dice el tribunal oral en lo penal en general no se va a mover. En cambio, en el sistema antiguo, lo que decía el juez del crimen, existían amplias posibilidades de ser evaluados, porque podían evaluar lo que había hecho el juez del crimen a través del expediente criminal, que era revisado por la sala de la corte respectiva, la corte de apelaciones respectiva, eh, en la segunda instancia. Actualmente no es posible valorar pruebas por parte de las cortes. Entonces, sí, sí era posible, uno podía revocar. Y uno tenía la posibilidad también de convencer con diligencia al juez del crimen de que las cosas no eran así. Lo habían pasado así, el juez del crimen, él dictaba decretaba las diligencias para aclarar los hechos. El juez del crimen también estaba, podemos decir, en la misma sintonía de descubrir la verdad. De hecho, también existían las posibilidades que si el juez del crimen no le da a uno una diligencia, bueno, uno la apelara a la corte y la corte le ordenara al juez del crimen hacerla. ¿Ven? Entonces, también existía esa situación. También la estructura de defensa era diferente, porque, por ejemplo, muchas veces en casos bullados, el juez del crimen se apuraba en procesar a alguien. Entonces el autoprocesamiento no tenía muy buena calidad jurídica, podemos decir, ni probatoria. Entonces, ¿qué hacían las personas que eran defendidas por abogados prestigiosos y estudiosos? Bueno, el abogado presentaba, no apelaba al autoprocesamiento, sino que presentaba un recurso de amparo. ¿Para qué? Porque en definitiva el autoprocesamiento era una resolución judicial que perturbaba, privaba o- o limitaba garantías constitucionales, porque hay que decir que el autoprocesamiento, uno de los efectos es la prisión preventiva. Entonces, recurrían de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva y lo que resolviera la Corte de Apelaciones respectiva, si le iba mal en el amparo, podía ser revisado en recurso de apelación ante la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema echaba abajo el autoprocesamiento,
Significaba que lo que había hecho el juez del crimen hasta ahora no era suficiente para procesar a una persona y si quería procesarla con posterioridad, tenían que ser con elementos nuevos, elementos que generalmente no iban a aparecer nunca, porque a medida que avanza la investigación criminal, las huellas del delito, obviamente, y de las huellas de la participación van difuminándose. Entonces la defensa era diferente y se le Gracias, podía profe. ganar. Sí, a mí me entró la duda porque en realidad tenía bastantes facultades el juez del crimen. Y por lo que usted comenta, si bien tenía varias falencias, también tenía bastante flexibilidad. Y bastante poder. Claro. Mm. Ya, señorita Maribel, Profesor, cuando leí su apunte me llamó la atención que en él dice que aún existen juzgados del crimen vigentes, ¿sí? creo que si no recuerdo que son dos, el 34 juzgado del crimen de Santiago y el octavo juzgado del crimen de Santiago, No, eh, de San Miguel. de San Miguel, perdón, de San Miguel. Pero después dice, cuando dejen de funcionar los juzgados del crimen, se espera que las causas sigan en tramitación que en el juzgado civil respectivo. En el uno, por ejemplo, En el, en San Miguel, el primer juzgado civil de San Miguel está viendo las causas penales. Eso lo vi hace un par de meses. ya, entonces Mm. eh, técnicamente ya se cerraron y pasaron al uno, Claro. hacia el primer juzgado de... Claro, es que hay que sacar la cuenta. A ver, el año 2005. O sea, si usted cometió un delito el año 2005, el 15 de junio del 2005, han pasado 19 años. Por lo tanto, si han pasado 19 años, están todos prescritos, salvo que sean Claro, delitos imprescriptibles. Y los únicos delitos imprescriptibles en ese tiempo eran los delitos de lesa humanidad o delitos que tienen que ver con derechos humanos. Son los únicos. Actualmente, los delitos sexuales contra menores son también imprescriptibles. son Sí, imprescriptibles. pero eso a contar me parece del 2019. Entonces, no se puede aplicar la ley AZ. Entonces, Ya, actualmente, actualmente estos tribunales, me parece que el 34 todavía está funcionando, son más que nada juzgados de prescripciones. Ahí uno va a pedir prescripciones generalmente. Ya no hay juicio, esa era mi duda, o sea, ¿qué pasaba no hay así como... proceso. Ahí uno va a tramitar solamente prescripciones. No hay Perfecto, juicios ni procesos. ya, entiendo. Muchas gracias. Mm. Ya, ¿alguien más? Profesor, me surgió Ujú. otra duda respecto al A ver. comentario de Maribel y que usted acaba de hacer. Ujú. Dijo que los delitos imprescriptibles, ¿cierto?, son de lesa humanidad. Algunos. Claro, respecto a ellos, se tramitan mediante el proceso antiguo, el Antiguo. procedimiento antiguo, perdón. Sí, pues, Ah, ya, ya, efectivamente. Procedimiento antiguo. ok. Ujú. Y bueno, eso ha generado una serie de discusiones respecto a los defensores de las personas que han cometido estos delitos, en cuanto que no tienen garantía, las mismas garantías de juzgamiento que las personas normales. Ya, vamos a continuar con los principios que inspiran el sistema antiguo. Ahora, ¿por qué esto está en el material, y por qué vamos a ver los principios? Porque vamos a ver que los principios del sistema antiguo se oponen casi en un 180 grados con el sistema moderno. Vamos primero a ver el principio inquisitivo. Y recuerden que hay un material respecto al principio inquisitivo que yo les voy a pedir cuando finalice la clase, les voy a decir qué textos tienen que leer para la próxima clase para que los conversemos. Vamos al principio inquisitivo. El principio inquisitivo podemos decir que está en un polo y en el otro polo está el principio acusatorio y el dispositivo. Hablemos del inquisitivo. ¿De qué se trata el principio inquisitivo? El principio inquisitivo trata fundamentalmente acerca de a quién, bueno, todos estos principios, estos tres principios trata fundamentalmente a quién le toca hacer avanzar el proceso. En el inquisitivo, a quien le toca hacer avanzar el proceso es al juez, al tribunal juez. Es decir, el órgano jurisdiccional hace avanzar el proceso.
Hacer avanzar el proceso significa que puede actuar de oficio. Y y en el sistema antiguo, el juez del crimen, como ya les dije, era el que decidía si se abre un sumario o no se abre el sumario. Decidía si se hace una diligencia o no se hace una diligencia. Decide cuándo se hace la diligencia o, o sea, el momento en que se hace la diligencia, cuándo va a someter a proceso, cuándo cierra el sumario. Todo depende del juez del crimen, por lo menos en el sumario, en esta primera etapa, en este antejuicio, que es una etapa, podríamos decir que, caracterizándola, podemos decir que es similar a la etapa de investigación en el procedimiento penal reformado. Ahí el juez del crimen se hace la convicción para introducir a una persona al sistema procesal penal como sujeto pasivo y después llevarlos a juzgamiento en el proceso penal en el plenario. En la antípoda está el dispositivo, que corresponde al sistema procesal civil, en donde quien hace avanzar el proceso son las partes. Incluso si es que no lo hacen avanzar, hay sanciones, en donde el juez excepcionalmente puede actuar de oficio. Pero también en la antípoda, desde el punto de vista procesal penal, está el principio acusatorio. Que el principio acusatorio, en cierta medida, inmoviliza al órgano jurisdiccional porque altera las funciones. Porque en todo sistema procesal penal existen dos funciones. Dos son las funciones esenciales: el acusar y el juzgar. Cuando estas funciones en los sistemas procesales penales se entregan a dos entes diversos, independientes entre sí, estamos frente al principio acusatorio. Si quien juzga es diferente a quien acusa, el principio es acusatorio. En el inquisitivo, estas dos funciones están juntas. Quien acusa, juzga. La acusación conlleva, conlleva que ese órgano también investiga, porque para acusar hay que convencerse. Para convencerse hay que investigar. En el sistema inquisitivo, quien acusa y por lo tanto investiga y también juzga es el juez del crimen. Una sola, una sola autoridad, un solo organismo, etc. El órgano jurisdiccional acusa y juzga. Por lo tanto, también investiga. En la reforma procesal penal chilena, quien investiga es un órgano de la administración del Estado, un organismo realmente de la administración del Estado que se denomina Ministerio Público, que no tiene funciones jurisdiccionales. Acusa. Para acusar tiene que investigar. Para investigar tiene que tener sobre sí un poder especial, que es un poder de persecución penal, que implica que toda la organización administrativa del Estado está al servicio del Ministerio Público. Le pide, puede pedir información al Servicio de Impuesto Interno, al Registro Civil, puede ordenar hacer peritaje al Servicio Médico Legal, puede darle órdenes directamente a las policías, ya sea para investigar o ya sea para cumplir sus órdenes, siempre y cuando no vulneren garantías constitucionales, eso sí. Y quien juzga son los tribunales o los tribunales con competencia penal, ya sea juzgado de garantía o tribunal oral en lo penal. Esto hace de que los órganos jurisdiccionales con competencia penal no puedan actuar de oficio. Les esté vedada la posibilidad de actuar de oficio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función específica que es juzgar. Y para juzgar, previamente debe haber alguien que los accione y también que interponga pretensiones. Y ese es fundamentalmente el Ministerio Público. ¿Ya? Ese es entonces el primer principio, inquisitivo. El opuesto, el acusatorio.
Sistema procesal penal antiguo, sistema procesal penal reformado. ¿Dudas, consultas? No, nada. ¿Cuál es el principal problema del sistema inquisitivo? Porque uno podría decir que bueno que un magistrado, que es juez también, eh, pueda investigar y también juzgar. Me parece súper bien porque es súper eficiente. A ver, don Luis. Profesor, para mí el problema radica ahí, efectivamente, que la persona que investigó se hizo la idea del caso, digamos. O sea, tengo una predisposición porque yo investigué y requerí las pruebas y me hice una idea de cómo va a funcionar esto, o de qué es culpable o no es culpable, que lleguemos y esa misma persona va a ir después a juzgar lo mismo que él investigó, entonces prácticamente va predispuesto a lo que va a resolver. Ese es el problema más grave ¿Y que ahí veo cómo se ahí. llama eso? No sé. Como estudiante de Derecho quinto año. ¿Cómo se llama eso? Estoy en Consejo, cuarto, profesor. profe. ¿Ah? No, nadie. Imparcialidad, ¿Ah? imparcialidad, ¿o no? Claro, la falta de imparcialidad del juzgador es esencial. Es con natural al juzgador la imparcialidad. Si no hay imparcialidad, como no tenemos nada. O tenemos una justicia sesgada. Como decían por ahí, quien tiene de juez, ¿cómo era? Claro, quien tiene de juez a su acusador solamente puede tener a Dios como su defensor para ser absuelto. Así dicen algunos textos. Si quien lo acusa, quien lo va a juzgar, hay pocas cosas que hacer, pues, para la defensa, que sean efectivas. Doña Roxana. Bueno, con respecto a la pregunta, profesor, también quisiera aportar de que el juez va a investigar lo que quiere investigar, ¿ya? Y va a direccionar esa sentencia, tal vez incluso equivocada. Entonces, la parte que quiere aportar los argumentos o llevar de alguna manera a probar la teoría del caso que presente, se le va a dificultar porque el juez en definitiva va a solamente investigar lo que a él le interesa, o sea, sería como un caballito con estas cositas que se ponen, no sé cómo se llaman, eh, Anteojera. eso, y va en esa dirección nomás y no tiene más amplitud en la investigación si tiene una sola mirada. Bueno, Eso quería como... bueno, para eso existía un sistema de recursos fuerte. La apelación es un recurso bastante fuerte, entonces uno, si es que el juez estaba sesgado, estimaba que era culpable esta persona y uno tenía una teoría alterna en cuanto a los hechos, uno podía pedir una diligencia y si la negaba el juez, uno podía recurrir a la corte y la corte en su mérito la podía conceder y el juez tenía que hacerla, por una parte. O por otra parte, incluso si es que el juez direccionó la investigación en cierto sentido, pero no investigó lo otro, con posterioridad, el grado de convicción que necesita la sentencia no es el mismo que necesita para procesar. Si la investigación está mal hecha, después la corte podía absolver también. Entonces también había mecanismos para defenderse, pero realmente era mejor ir con una investigación completa que con una investigación incompleta. Actualmente, el Ministerio Público también se puede prejuzgar respecto de un determinado sentido de la investigación y en ese caso es el juez de garantía quien puede pedir que se reabra la investigación, que se haga la diligencia que se pidió y que fue negada por el Ministerio Público o no se pronunció el Ministerio Público respecto de ella. También opera, hay un sistema en ese sentido. Ya. Es, claro, efectivamente, entonces ese principio de inquisitivo, fíjense que el principio inquisitivo, ustedes lo van a revisar en los textos, y creo que lo vamos a dejar hasta acá porque después viene el principio de oficialidad, vamos a seguir revisando la próxima clase los principios. Pero yo les voy a pedir, a ver, no los quiero saturar tampoco,
Les voy a pedir que lean dos textos para la próxima clase. Para la próxima clase quiero que lean este. Quiero que lean, no completo, el mensaje. El mensaje del Código de Procedimiento Penal, que son como 8 páginas. Son páginas cortitas. El mensaje eh, del Ejecutivo al Legislativo para que se aprobara este código en 1907, me parece, 1907, eh, las virtudes que supone que tenía este código, eh, y que lean también el principio inquisitivo que está también en el texto que les mandé. Entonces, ese código, el mensaje del código, más el texto del principio inquisitivo, porque ahí se van a dar cuenta que, claro, el sistema penal antiguo era arcaico, era una cuestión sumamente primitivo, podríamos decirlo, pero fíjense que el sistema inquisitivo no es tan primitivo desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, el principio inquisitivo es moderno en relación al sistema acusatorio, porque en el sistema inquisitivo es necesario que exista un Estado fuerte para que opere el inquisitivo. En cambio, en el acusatorio, el Estado tiene menos poder y más difuso. El acusatorio es propio de la antigüedad, es propio de la justicia asamblearia, es propio de la justicia romana y de la justicia romana de la República y de la justicia griega. Es decir, es un sistema eh, históricamente más antiguo que el inquisitivo. El inquisitivo es de la Baja Edad Media. El inquisitivo implica que ya hay desarrollado un sistema fuerte estatal con burocracia. Así que no se pierdan tanto. Sin embargo, a poco andar, es decir, después de la Ilustración, se empiezan a dar cuenta que hay ciertos problemas en el juzgamiento con el inquisitivo. Claro, es más efectivo para buscar la verdad. Claro, la verdad direccionada. Cuando el juez está bien direccionado, quizás es más efectivo para encontrar la verdad. Pero si está mal direccionado o si está prejuzgado, que es muy probable que pueda estar prejuzgado, es un sistema que arroja bastantes defectos procesales desde el punto de vista de las garantías que tiene que tener un imputado modernamente. Cuando hablo modernamente, ya estamos hablando después de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII. Dígame, don Luis. Profesor, usted nombró tres principios: el principio inquisitivo, el acusatorio Y el y el otro dispositivo, principio era el dispositivo. dispositivo, que ya ustedes Ya, ya lo gracias. vieron, tienen que saberlo. Bueno, entonces ya les di la tarea para la próxima clase, para que lo vayan leyendo, pueden leerlo. Yo creo que va a ser interesante lo que van a descubrir. Bueno, si no hay ninguna pregunta más o algún aporte o alguna cosa que me quieran decir, damos por concluida la clase hoy. ¿Les parece? Sí, profesor, muchas Gracias, gracias. Ya. profesor. Gracias, Otra profesor. cosa más, otra cosa más. Les voy a pedir, aparte de esos dos textos que son cortitos, ¿ah? Que lean el material de clases hasta la página, porque vamos a ver varias cosas en la próxima clase del sistema antiguo. Vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema antiguo el sujeto pasivo iba avanzando durante el procedimiento. Cosa diferente ocurre en el sistema actual. En el sistema actual solamente se es imputado. Imputado, ¿hasta cuándo? Hasta que es condenado. Y durante todo el procedimiento penal, incluido el proceso penal, el imputado es inocente. En cambio, en el proceso penal antiguo, el imputado iba avanzando, entonces no era tan inocente cuando se convertía en inculpado y después en procesado. Había cierto grado de convicción que jugaba en contra de él. Entonces, yo les voy a pedir que lean hasta la página, vamos a ver, hasta la página 11, ¿ok? Entonces, la próxima clase vamos a analizar el mensaje del Código de Procedimiento Penal, el, el material que se denomina principio inquisitivo
y hasta la página, y vamos a revisar hasta la página 11 del material, que es todo el sistema penal antiguo. ¿Ok? Ya, yo les pido, miren, esta es la primera clase. Yo les pido que estudien, porque esto es importante. Desde mi perspectiva, es más importante que el curso pasado de juicio ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque el juicio ejecutivo, ya les dije, está en entredicho. No sabemos qué va a pasar con la reforma procesal civil, no está sentado. No sabemos si se va a entregar a los juzgados de cobranza civil o a un oficial de ejecución, no se sabe. No se sabe. Es decir, todo lo que estudiaron seguramente va a ser reformado en un 70% aproximadamente. ¿Qué se va a mantener? Los títulos ejecutivos, las reglas del embargo y eso. En cambio, el sistema procesal penal resulta ser que es la matriz de todo el resto de las reformas. Y si ustedes revisan un poco el material, el código procesal civil que está en discusión, tiene varios aspectos que ya son tratados en el Código Procesal Penal, que introdujo varias materias, como por ejemplo la prueba ilícita. Entonces, son materias que ya están desarrolladas en materia procesal penal y van a ser desarrolladas también en el futuro Código Procesal Civil. Establece el Código Procesal Penal un juicio oral, lo mismo en el sistema procesal civil. Entonces, esto es esencial, ¿ya? Así que, bueno, que sea esencial significa que tienen que tener un grado de comprensión del sistema eh, mucho más acabado que quizás en el juicio ejecutivo. ¿Ok? Así que les pido y los invito a que estudien, por favor, porque después esto vamos a ir avanzando y ustedes se van a dar cuenta que es bastante la materia. Bueno, me despido, que estén muy bien. Chao. Buenas Chao, noches, profesor, profesor. Hasta gracias. luego, que estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profesor.